Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy, y a petición de Alberto Alba, vamos a comparar una Epiphone Casino y una Fender Stratocaster con 3 pastillas simples. Bueno, aunque David y yo juntamos montones de guitarras, ninguno de los dos tenemos una Fender Stratocaster que tenga 3 pastillas single. Pero es que da la casualidad de que me prestaron una el otro día. Y en este caso es una Fender Stratocaster estándar USA de la gama Lite, de estas que son un pelín más pequeñas de lo normal. Eso me dijo el dueño, luego yo no lo noto tanto, pero... No, pero es cierto que igual el cuerpo es un poquito más estrecho, que cuando te encuentras una estándar suele tener el cuerpo más profundo, como más tocho de madera. Es una guitarra bastante ligerita. La cosa es que, Alberto, estás de suerte, macho, porque no teníamos una single. Yo en su momento le respondí a Alberto precisamente que no sabía si iba a conseguir una single, porque no tenemos. Es más, Jesús sí que tiene una Stratocaster con 3 pastillas singles, pero es una GML, no es una Fender. Y yo entiendo que Alberto se refiere a una Fender Stratocaster. Así que tenemos la suerte de que hoy tenemos con nosotros una Fender Stratocaster con 3 pastillas single, que es la Stratocaster de toda la vida, hablando claro. Y aquí está la bicha. Que además tiene un color súper curioso, Sí, está... O sea, tiene un color muy bonito. Se puede ver ahí la pala, tiene una pegata de un ojete, otra pegata Sí, una cruz de Malta, una cruz de moteros chungos. de las Stratocaster de toda la vida. Sí, la única cosa que no la hace una Stratocaster clásica, porque las clavijas que lleva son originales de Fender, pero no lleva bloqueadores, entonces no es de una gama Elite ni de una gama Deluxe. El puente, sin embargo, lleva solamente 2 puntos de anclaje, que es bastante típico de las gamas Elite y de las gamas Deluxe. Entonces estoy un poco descolocado, no sé exactamente qué modelo es, porque tiene el puente de un modelo más alto de gama, pero sin embargo las clavijas parecen ser las de una Fender Stratocaster American USA estándar de toda la vida. Después de todo han cambiado tantas veces las gamas que me pierdo un poco. Pero bueno, la verdad, independientemente de qué gama sea exactamente, es una Fender Stratocaster que tiene muy buena pinta, la verdad. Sí. No sé qué pastillas llevará, no te lo comentó él, La ¿verdad? verdad es que no le he preguntado. Pero probablemente sean las que te suele montar un American Standard. Para nuestra comparativa nos vale perfectamente, ya que muy probablemente, yo todavía no la he escuchado, así que estoy tirando sin saber, pero muy probablemente lo que nos va a devolver es el típico sonido que nos devuelve una Fender Stratocaster de las de toda la vida. La guitarra con la que la queremos comparar no tiene absolutamente nada que ver. Es un concepto totalmente distinto. Estos son 3 pastillas simples, 5 posiciones para poder tocar y un control de volumen y 2 tonos para las diferentes pastillas. Y sin embargo, esto es una guitarra con pastillas P90, que los que conocéis las pastillas P90 sabéis que son pastillas simples, por así decirlo, porque no son de doble bobina, pero tienen bastante más cantidad de cobre y entonces el sonido que saca es más similar al que te devuelve una humbucker que al que te devuelve una single. Entonces estamos hablando de una guitarra conceptualmente totalmente distinta. También, por ejemplo, si veis, esta guitarra es de tipo neck through, mientras que esta es de tipo bolt-on. En este caso el cuerpo es de arce y el mástil es de caoba, y en este caso el mástil es de arce, el diapasón es probablemente de palo rosa y el cuerpo será muy probablemente de tilo o de... Yo diría que tilo. Conceptualmente son 2 guitarras totalmente distintas. Esta lleva un volumen y un tono independiente para cada una de las pastillas, cosa que esta no lo lleva, ya sabéis. Lleva 2 tonos que comparten en ciertas pastillas y un volumen general que controla todas ellas. 5 posiciones versus 3 posiciones. La realidad es que esta guitarra no se convierte en más versátil por eso, porque en esta el tono es bastante juguetón. Vamos a probar esta a ver si también se porta igual de bien. Pero vamos, en definitiva, esto es una guitarra de tipo Gibson y esto es una guitarra de tipo Fender, hablando claro. Entonces son 2 conceptos totalmente diferentes. Encima esta es con el cuerpo hueco, mientras que esta no lo es, cuerpo macizo. O sea, no tienen absolutamente nada que ver. Muy probablemente en el sonido de los Beatles les vino maravillosamente bien, porque tenían 2 sonidos que contrastaban mucho el uno con el otro. El caso es que en la primera época de los Beatles también existía ese contraste, pero al revés, en realidad, porque mientras que George Harrison utilizaba guitarras Gibson de tipo 335, también
también con cuerpo hueco, o sea, un concepto bastante más parecido a este, aunque las pastillas que llevaba eran más humbucker, no P90, como es este caso, y John Lennon, sin embargo, llevaba guitarras Rickenbacker, que eran más macizas, más este concepto, aunque es cierto que poquito a poco y con el tiempo, George Harrison fue amando un poquito más a Fender. En su época post-Beatle y en su última época de Beatle, ha utilizado Telecasters y Stratocasters muchísimo más que a lo mejor este concepto. Esta guitarra se la reconoceréis a John Lennon por el famoso concierto en el tejado en el que tocó con esta. Yo cuando me la compré tenía un golpeador, pero yo que soy muy fetichista de los Beatles y me flipan mazo, le quité el golpeador, no porque me disgustara estéticamente, sino porque John Lennon la llevaba sin golpeador y cuando yo me compré esta guitarra, no os voy a engañar, no es una guitarra de la que esté especialmente contento comparándola con otras de mis guitarras, pero me encanta por lo que significa para mí, porque es la guitarra con la que John Lennon grabó en ese concierto y estéticamente me parece fabulosa. Entonces le quité su golpeador para que se pareciera más aún a la que llevaba él. Pero vamos, lo que sí os puedo decir es que a nivel de acabados, esta guitarra tiene bastantes defectos y esta, a simple vista, yo no le he visto ningún Pero yo diría que lo que tiene es polvo. ¿Vale? Y si queréis saber los defectos en detalle que tiene esta guitarra, os puedo dejar una tarjetita aquí de uno de los vídeos que hicimos en el que estuvimos analizando esta guitarra y le sacamos todos los fallos que tenía, que no son pocos, no nos vamos a engañar. Para empezar, vais a notar que esta tiene un problema serio de afinación, siempre lo ha tenido, y es más, la voy a tener que llevar a luthier a ver si hacemos ahí un cambio de clavijas, un cambio de cejuela o algo, porque es intratable esta guitarra. No puedes grabar 5 minutos seguidos sin que se desafine. Obviamente no está cumpliendo con su función. El problema es que al final dejas de grabar con ella y grabas con otras y esta cae en el olvido y coge polvo, y claro, tener una guitarra para que coja polvo no tiene mucho sentido. Cierto es que el precio que maneja esta guitarra es muy inferior al precio que maneja esta otra. Que valdrá el doble. Sí, probablemente esta guitarra cueste el doble que esta. Pero aún así, bueno, yo me he encontrado Stratocasters en estos precios que tampoco tienen fallos estéticos, o por lo menos fallos estéticos tan flagrantes como tiene esta. Así que ahí sí que le tengo que dar puntos a Fender, porque Epiphone peca de que en sus gamas más económicas, que no en las gamas altas, hay Epiphones por ahí, las Epiphone Elites de estas... Las Elites son cohete. Son increíbles, pero es cierto que Epiphone no cuida ciertas cosas. Se nota que la cadena de montaje va muy rápido, hablando claro, ¿vale? Y en ese caso a Fender he de decir que no cometen esos mismos errores y suelen estar, por lo menos a nivel estético, bastante mejor construidas. Y bueno, digo por lo menos a nivel estético, no sé, por intentar defender un poco a Epiphone, pero la realidad es que en las gamas bajas Fender se porta bastante mejor que Epiphone. Yo personalmente lo opino. Sin ser la leche, ¿eh? O sea, tampoco estamos diciendo que está Fender claro. en gama baja sea la hostia, ¿sabes? Bueno, a ver, no sé, están bien, ¿sabes? Hay mejores, sí. Una cosa que diré siempre es que si tienes poco dinero y quieres un instrumento bueno, lo que tienes que hacer literalmente es huir de Fender y de Gibson y tirar hacia otras tantas marcas que te ofrecen por una cantidad igual de razonable instrumentos mucho mejor acabados. Yo que sé, Solar, Korg, Yamaha ofrecen cosas mucho mejores por la misma cantidad de dinero. O sea, cuando estás comprando Fender o cuando estás comprando Gibson, en este caso esta Epiphone, por lo que es, también estás tirando un poco del misticismo que va detrás de estar adquiriendo una marca que es parte de la historia de la guitarra. Y eso hay que pagarlo. Para que quiera pagarlo. Como de esta guitarra ya hemos hablado en su momento, lo único que os puedo decir de esta Stratocaster, como es una Strato de corte clásico, pues tiene el famoso mazacote terrible en la parte trasera. Vamos a utilizar nuestra coletilla tiene las cacas de Strato. Las cacas de Strato. Cacas de Strato. Rápidamente, simplemente deciros que esto es una Fender Stratocaster al uso con los acabados clásicos de una Stratocaster, por lo tanto el alma se toca aquí arriba, que lo ideal sería que se tocara aquí abajo, y tiene el famoso mazacote
que impide llegar bien a los últimos trastes. En esta, he de decir que el acceso a los últimos trastes es un pelín más cómodo, pero cuando digo un pelín más cómodo, digo mínimamente más cómodo. No es la más cómoda para acceder a los últimos trastes, ¿eh? La correa se le coloca donde suele colocarse siempre en un estrato, y en esta la correa va aquí, que estéticamente puede quedar muy mono, pero la realidad es que luego a la hora de tocar es bastante más incómodo tocar con esta. Bastante más incómodo ponerte la guitarra de una manera verdaderamente cómoda. La Strato siempre ha sido bastante más ergonómica que casi cualquier Gibson que te puedas encontrar. Siempre suelen ser bastante más amigables para colocártelas y para que no te revienten la espalda. En este caso esta guitarra es súper ligera porque es de cuerpo hueco. Poco más que decir porque ya hemos hablado de más Fender Stratocaster. También tenéis aquí una tarjetita en la que podéis ver de otra guitarra muy similar a esta, lo que pasa que lleva humbucker en agudo, pero por lo demás el resto de los componentes vas a encontrarte lo mismo, así que no vamos a describir más y vamos directamente a rock and rollear, ¿no? Sí. Vale, pues ahora vamos a enchufarlas y vamos a tocar lo mismo con ambas guitarras y vamos a comparar cuál es la diferencia sin cambiar el seteo del ampli. Y nada, y like y subscribe.
Bueno, después de haberla escuchado, yo lo que puedo decir es que me ha sorprendido para bien. Al principio he pensado la típica Strato, y es cierto que lo es, pero me ha dicho cosas, me ha gustado. Sobre todo en las posiciones 4 y 5 me ha gustado un montón. Y en la sección de graves de la guitarra es donde mejor rinde. Yo personalmente me gusta para funkeo y tal, a lo mejor la posición 1 me gusta. Muy fina. Finísima, de hecho. Quizá demasiado fina, sí, pero quizá ahí está el punto para mí. A mí es que yo suelo ecualizar siempre con muy poco grave. A mí me gusta que suene un poco a cuchilla. Lo que es cierto que conceptualmente las dos guitarras no tienen absolutamente nada que ver. Es más, comparar los sonidos y es que no tienen absolutamente nada que ver. Obviamente la Fender Stratocaster se ha comido con patatas a la Epiphone Casino. En tacto, en acabados, en sonido, en todo se merienda la Casino, pero es que vale el doble. O sea, si no se la comiese... Sí, malo sería, exactamente. Como os dije en su momento, yo la Casino me la compré por una cosa más fetichista que otra cosa. O sea, fue por mi amor a John Lennon y a los Beatles. No porque realmente me parezca una buena guitarra. Es más, como os dije en su momento en el vídeo que ya os he marcado con la tarjetita, no es una buena guitarra. Pero sin embargo sus P90 tienen algo especial. Sobre todo en la pastilla de graves y en la posición central. Si juegas con el tono, que hoy no lo hemos hecho para estar en igualdad de condiciones, pero si juegas con el tono en la Casino puedes sacar tonos muy bonitos, es cierto, pero en contrapartida la he tenido que afinar varias veces, cosa que la otra guitarra no. Bueno, un poco la tercera se ha caído de tanto bending cuando hemos tocado. Sí, pero no le echaría la culpa a la guitarra, le echaría la culpa a que somos un poquito animalitos nosotros tocando, y a lo mejor como no somos su guitarrista al que está habituado, la guitarra ha acusado un poco que somos otro tío. Puede ser. No la veo que tenga una afinación frágil, no, para nada. O sea, es una guitarra bastante estable, bastante más estable que la Casino. Es más, haré un vídeo futuro probablemente de la Casino porque la voy a llevar a un luthier a ver si conseguimos que no sea tan inestable, porque es que es terrible tocar con ella. Y o sea, pondremos a caldo la Casino modificada. Exactamente. Volveremos a meternos con ella, pero ya habiéndola modificado. El caso es que está muy bien la Strato. Mira hacia abajo porque la tengo aquí, no porque esté loco. ¡Está loco! ¡Carpov! La cosa es que si tuviera que elegir entre las dos guitarras, obviamente me quedaré con la Fender Stratocaster, pero ya no solo porque es una guitarra notablemente mejor y de una gama más alta, claramente más alta. O sea, a lo mejor esa Epiphone Casino habría que compararla con una Fender Stratocaster mexicana, y mexicana de las más bajas de gama. Sí, estamos hablando de precios. A lo mejor no sale mal parada, ¿eh? No. Es que de todos modos que las mexicanas, para el que haya probado unas cuantas, sabrá que son un poco lotería. Las hay que por 600 euros son increíbles y las hay que por 600 euros es como haberlos tirado por una alcantarilla. Sí, tal cual. Eso es una cosa que cuando compras una Fender americana no te arriesgas tanto, hablando claro. ¿Que me quedaría con la Strato? Seguro. ¿Por qué? Porque yo soy más de ese tipo. Yo también. Pero que la Casino tiene cosas que la Strato no te puede decir, pues obviamente también. Entonces, yo lo que digo siempre, si puedes, pues las dos. Tal cual. O bueno, una Gibson / Epiphone de mejor gama, quizá. Claro. Hombre, sí. Que si coges una Gibson 335 de cuerpo hueco, que es el mismo concepto que tendría una Epiphone, pero en cara o en buena, por así decirlo, os puedo decir que estamos hablando de una guitarra de una gama enorme. Es más, una Gibson 335 normal, o sea, una estándar normal y corriente, alrededor de los 2000 y pico euros. Sí, y suelen ser muy silacos, Y es buena guitarra, o sea, a diferencia de otras Gibson, que he de decir que en muchos casos pecan de que son muy caras para lo que realmente te ofrecen, en este caso yo creo que son guitarras muy buenas y que están a un precio adecuado teniendo en cuenta lo buenas que son. Bueno, a mí en general Gibson me parece un poco caro, pero creo que las SGs de ahora son lo mejorcito que están ofreciendo. Y a mí la SG es un concepto de guitarra que nunca me ha molado, pero reconozco que últimamente he tenido la suerte de poder probar algunas. Vamos, que se acabará comprando una y así podremos verla en el canal. Me compraré una Viper, ¿sabes? Porque SP siempre hace lo mismo, pero bien. Bueno, Edwards también. Edwards es una marca que pertenece a SP, que hace guitarras de tipo Gibson, pero más puramente Gibson. No es como en el caso de la Viper o la Eclipse de SP, que son más heavies, que tienen un concepto más afilado, o sea, a la vez no es una guitarra clásica. Y sin embargo las Edwards son el mismo concepto que las Gibson, pero con las ventajas de que sea una SP, que son un fabricante increíble, vamos.
A ver si podemos echarle mano a una Edwards o... Bueno, A una Edwards, no sé. A SGs unas cuantas tengo para... bueno, cuando se acabe todo el tema del bicho este y podamos volver a Musicopolis trabaja con Edwards. Bueno, y ahora también trabaja con Gibson, ¿eh? Como sabéis, nosotros en Musicopolis tenemos permiso para entrar ahí, hacer lo que nos dé la gana, probar lo que queramos y enseñároslo. Así que os enseñaremos Edwards y lo que haga falta. Vosotros pedid y si está en nuestra mano, aquí lo tenéis. Bueno, pues ya está todo el pescado vendido. Ale, sed buenos.